Ahora sí, le vamos a dar la palabra a Pablo de la Flor, quien es el gerente de asuntos corporativos de la minera Poderosa, que recordémoslo, es la principal empresa exportadora de oro del Perú. Señor de la Flor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Mávila. En primer lugar, quiero expresar nuestro más profundo pesar por la pérdida de vidas de 9 trabajadores de empresa minera Poderosa que fueron vilmente asesinados por un grupo de mineros ilegales coludidos con intereses criminales que pretendieron tomar parte de nuestra zona de trabajo. A las familias de nuestros compañeros caídos, expresarles nuestra total y absoluta solidaridad y apoyo en la expectativa de que muy pronto los responsables de estos execrables crímenes puedan enfrentar la justicia. Señora Flor, ¿cómo hemos llegado acá? Porque no les ha sorprendido, seguramente esto es un paso más grave, pero desde hace meses han habido quejas y tengo entendido que se habían reunido ustedes, dirigentes de Poderosa, con el censurado ministro del Interior, Vicente Romero. Sí, Fernando, la verdad es que este es un episodio que se da en contexto más amplio de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona de Patás. Nosotros hemos venido reiteradamente denunciando lo que estaba sucediendo. A lo largo de los últimos 3 años hemos visto un crecimiento, diría yo, exponencial en la actividad de los mineros ilegales amparados por esta suerte de patente de corso que se denomina el Reinfo y que no es otra cosa que un biombo para operar ilícitamente. Este crecimiento ha estado aparejado de la penetración de grupos criminales organizados que se han afincado en Patás y que, coludidos con los mineros ilegales, han estado interceptando nuestras operaciones de manera frecuente y cada vez con mayor nivel de violencia, y eso lo hemos venido reportando a las distintas autoridades. Felizmente, hace un par de meses se movilizó un importante grupo de policías a la zona, se declaró Patás en estado de emergencia. Esto ha menguado de alguna manera la actividad de los grupos criminales en las zonas urbanas, pero no ha habido un programa de intervenciones en la mina. Y esto, digamos, lo que ha traído como consecuencia es los lamentables sucesos que nos ha tocado vivir este fin de semana. En algún momento se mencionó 10 muertos. Se dijo 10 muertos. ¿Usted puede confirmar a esta hora que son 9? Confirmado que son 9 muertos. ¿Qué pasó? ¿Por qué la confusión? Hubo un conteo equivocado respecto de personas que habían ingresado en esa galería y en la confusión del momento, Mávila, imaginarás. Porque fue información proporcionada por la empresa. No, nosotros informamos que eran 9, ¿no? Después hubo, y de hecho la nota habla de 9 fallecidos, pero fueron circunstancias extraordinarias que nos tocó vivir con este episodio, ¿no? Estos delincuentes llegaron hasta el socavón. Sí, Mávila, lo que ocurre, y es una modalidad, digamos, cada vez increíblemente más frecuente. A eso iba, porque, ¿no? Si usted habla de hace un par de meses, ya presencia policial, de advertencias sobre lo que ocurría, sí. Es más, se han hecho hasta reportajes sobre el avance Correcto. De la minería ilegal y sobre la presencia de estas organizaciones criminales, algunas extranjeras, hay que decirlo. ¿Cómo es posible que se pueda perpetrar un ataque de esta naturaleza con este saldo lamentable y sobre todo que los delincuentes hayan podido llegar hasta el socavón con cargas explosivas? ¿Qué falló en la cadena de seguridad? A ver, lo que tenemos es una presencia policial, pero la presencia policial no necesariamente se traduce en intervenciones en estas zonas que han sido literalmente tomadas por los ilegales. Y la razón que se aduce es que en algunos de los casos son mineros que están protegidos por el Reinfo. El Reinfo es un registro, es el registro integral de formalización que básicamente le permite a aquellos que, habiendo suscrito una declaración jurada, se comprometen a un proceso de formalización que lamentablemente nunca concluye porque no cumplen con los requisitos básicos. Entonces, estos mineros que tienen el Reinfo, en algunos casos ni siquiera lo tienen vigente, en otros casos son Reinfos prestados que no se corresponden con las coordenadas, vienen operando. Cuando son intervenidos por las policías, sencillamente sacan su papelito que dice que están acreditados como mineros registrados en el proceso de formalización y siguen operando de manera impune ante los ojos de las autoridades. No solo eso, Mávila, en los últimos 3 años han salido de Patás 23,000 volquetes cargados de mineral ilegal a plantas de procesamiento en la costa.
Estos volquetes han transportado mineral que puede llegar a los 2.600 millones de dólares. Entonces, producto de minería ilegal. Producto de minería ilegal. Producto de la minería ilegal. Ahora, una cosa es el combate a la minería ilegal, que claramente estamos perdiendo, y otra es el ataque, la violencia, la incursión, el contubernio con organizaciones criminales, porque de lo que estamos hablando es de un ataque premeditado, con explosivos. Así es. Y otro dato... Por eso le preguntaba, ¿cuál fue el punto débil y qué falló en la seguridad, en la cadena de seguridad? Lo que ha fallado, Mávila, es que estos mineros ilegales siguen operando en nuestras galerías, en nuestras labores mineras, de manera impune. No los podemos sacar. La policía no ha intervenido con la diligencia en las interdicciones que necesitábamos. Y claro, la presencia policial puede ser disuasiva respecto de los problemas de seguridad en la población. ¿Y el móvil del ataque cuál definiría usted ha sido? Evidentemente, lo que quieren es tomar el control de estas galerías para seguir hurtando el mineral. Ahora, hay otro componente en esta ecuación, que es la labor de las plantas ilegales y la labor de las plantas que, siendo formales, procesan mineral extraído por ilegales. Y esto viene ocurriendo a pesar de que nosotros hemos visibilizado el tema frente a las autoridades. Hemos tenido múltiples reuniones, Mávila, Fernando, en las que hemos alertado respecto a lo que está ocurriendo y la gravísima amenaza que representa el avance incontenido de la minería ilegal y sus nexos con la criminalidad, porque aquí no solamente estamos hablando de estas bandas criminales que los apoyan, estamos hablando de estas otras ramificaciones, la extorsión, el sicariato, el tráfico de personas, peores formas de trabajo infantil, comercialización de explosivos ilegales. Hemos tenido 10 torres voladas con dinamita por estos mineros ilegales. ¿En qué plazo de tiempo? En el transcurso del último año. Y nuevamente, es una modalidad de actuación que nos remite a los peores tiempos del terrorismo. Han atacado con ANFO a nuestros colaboradores y han volado 10 torres de seguridad. Ese es el nivel de deterioro en las condiciones de seguridad que estamos viviendo en Patás. Permítanos, señor de la Flor, ir a una pausa, digerir todas esas informaciones que nos da y cuando regresemos queremos entender qué es lo que no ha hecho el Estado, porque quisiera saber si hubo o no esa reunión inteligente de poderosos ahí el ministro del Interior y qué dijo él que se debía hacer, qué no se ha hecho para llegar a esta situación que, como usted lo hace saber, estaba cantada. Esto iba a suceder en algún momento, que hay un avance de estos mineros ilegal y un respaldo de organizaciones criminales transnacionales. Vamos a ir a una pausa, retomamos nuestra conversación con Pablo de la Flor, gerente de los corporativos de Minera Poderosa, después de lo cual vamos a hablar también con el presidente de CONFIEP, que se ha pronunciado también sobre este tema. Conversando con el señor Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la Minera Poderosa, que ha sido objeto de un ataque criminal que ha dejado un saldo de 9 trabajadores fallecidos el sábado durante la mañana. Usted nos ha hecho saber que el crimen del sábado forma parte de una larga cadena que remonta a la explosión y la destrucción de torres de electricidad y a la cifra terrible de 23.000 volquetes que han salido de Patás hacia la costa con mineral obtenido por la práctica ilegal de la minería. Quiere decir que ha habido un clima de negligencia y de pasividad del Estado. Se han reunido ustedes con varias autoridades, Unidad de Inteligencia Financiera, Ministerio del Interior, Ministerio de Minas, etcétera. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Qué pasa? Que nadie ha actuado pese a que ustedes han advertido que lo que hemos vivido el sábado podía suceder. Yo creo que hay una doble dimensión del problema, ¿no? Por un lado, tenemos las gestiones que se han impulsado en el Congreso para renovar, o mejor dicho, ampliar los plazos del REINFO. El REINFO, ya comenté, es la madre de este problema en el sentido que es básicamente un esquema que le otorga un manto de impunidad a la actuación de los mineros ilegales que incumplen con todas las normas que han sido aprobadas con el propósito de facilitar Registro integral de formalización minera, que se supone debe irse cumpliendo. Claro. Pero lo que nos dice es que el Congreso ha ido dándole largas y que mientras tanto continuamos teniendo y viendo cómo la actividad informal crece al amparo de esto. Así es. Y a ver, muestra de ello es que el 70% de los inscritos
tienen su registro vencido porque no han podido cumplir con los requisitos, porque además no hay ningún incentivo. Si tú sabes que cuando te acercas al final del periodo te van a volver a renovar el plazo, entonces evidentemente no hay ningún incentivo para cumplir con lo que establece el REINFO. ¿Qué cosa establece el REINFO? Tú tienes que tener un instrumento de gestión ambiental, tienes que tener un RUC válido, tienes que tener, y este es un dato importantísimo, tienes que acreditar que tú eres el titular de la concesión minera en la que estás trabajando, o que en su defecto tienes, ¿no es cierto?, un contrato con el propietario, porque es parte del esquema de defensa de los derechos de propiedad en el país, ¿no? Claro, estos mineros no cumplen con ninguno de esos requisitos y lo que hacen más bien es traficar con los explosivos que obtienen, que es otro gran problema. Hay un tráfico de explosivos por la laxitud en la aprobación de las resoluciones de los gobiernos regionales, que son los encargados de supervisar a través de sus direcciones regionales a los mineros artesanales y pequeños mineros, y son instancias que no tienen ninguna capacidad y poca voluntad para realizar ese trabajo. Entonces lo que tenemos ahora es un trasiego de explosivos y un mercado negro de explosivos, que son precisamente los que se han usado para este atentado en nuestras galerías y la voladura de las torres de alta tensión. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. ¿Por qué, si las cosas son como usted las dice, no se ha hecho nada y se ha prolongado de año en año el REINFO, que como usted dijo, es una patente de corso para que los mineros ilegales sigan actuando impunemente? La pregunta es tanto más grave que, según informaciones de Capital Humano y Social, el monto que se produce por la minería ilegal bordea los $4.000 millones por año. Esto es mucho más que lo que produce el narcotráfico. Ese dinero sirve para corromper autoridades y para comprar políticos. Esa es la realidad. Es una actividad ilegal que puede tener una influencia enorme en nuestro país. Y yo quiero saber dónde está la parálisis del Estado. En el Ejecutivo, en el Congreso, en la Fiscalía. ¿Qué sabemos? Tanto más que en la época de Pedro Castillo vimos a varios dirigentes de mineros ilegales con mucho poder y con mucha cercanía con el presidente de la época, ¿no? Sí, lo que hay es una enorme orfandad en materia de liderazgo político en la lucha contra la minería ilegal. Y yo creo que los peruanos, lamentablemente, recién comenzamos a despertarnos respecto de las serísimas amenazas que para la institucionalidad democrática del país representan estas economías ilícitas y en particular la minería ilegal, que ya supera con creces los recursos generados por el narcotráfico y, como tú bien señalas, Fernando, corrompiendo voluntades, penetrando el sistema de partidos, teniendo agentes políticos y operadores que son los que finalmente logran perpetuar esta situación. En el Congreso hay 3 proyectos que se han presentado para ampliar los plazos del REINFO y reabrirlo, a pesar de que la evidencia contundentemente nos demuestra la inviabilidad del sistema. Hay quienes insisten en que el mismo se amplíe. Y ya vemos las consecuencias. ¿Qué bancadas están impulsando esos proyectos? Bueno, hay un proyecto de Flores Ancachi, y hay otro proyecto del congresista Salguana, que están buscando el mismo fin, ¿no? Y nosotros hemos sido muy claros y contundentes con las autoridades. Y reitero, nos hemos reunido en multitud de oportunidades con distintos tipos de autoridades para alertarlos de lo que estaba ocurriendo, de lo que podía suceder. Esa información ya la tiene el Ejecutivo. El Ministerio está al tanto de esto. Y el Ministerio tiene una posición contraria a la ampliación del REINFO. Claro, pero ¿por qué no asume un liderazgo y finalmente se para frente al Congreso y les dice esto no es posible por esto, esto y esto? Estas son las consecuencias que tiene ampliar estos plazos. ¿Qué pasa con el Ejecutivo? Yo creo que ahí nuevamente, Mávila, volvemos a este tema de la orfandad política en la decisión del más alto nivel que se requiere para enfrentar cara a cara este problema. Es una amenaza, reitero, para la estabilidad institucional del país. Y el ministro no hace nada. Bueno, el ministro yo creo que ha sido también bastante permeable a estas opiniones. El viceministro Chávez Rivas es un objetor
bastante contundente de la renovación del REINFO. Nos hemos reunido con él en reiteradas oportunidades y sí me consta que él y su equipo tienen una postura contraria. Correcto, pero tienen una postura, pero luego tienen que hacer. Más allá de dar, es decir, bueno, sí, sabemos que está mal, pero el Congreso continúa con la prórroga. Pero el Ejecutivo tiene que alzar la voz. Así es, Mávila, y esperemos que este episodio lamentable, terrible, sea un parteaguas para que a partir de este momento las autoridades, tomando conciencia de la seriedad de esta situación y las gravísimas amenazas que se ciernen sobre el país, tomen cartas en el asunto y enfrenten con la diligencia y contundencia este terrible flagelo que nos azota. Señor de la Flor, ¿qué es lo que proponen ustedes como mineros y como miembros de la Asociación Nacional de Minería? Porque hay decenas de miles de nuestros compatriotas que pretenden trabajar como mineros artesanales, informales, no se llaman ilegales. ¿Qué se puede hacer para que esa actividad pueda llevarse a cabo dentro de un cauce legal? Bueno, yo creo que básicamente tenemos un régimen ordinario de inscripción de mineros artesanales. Hay que perfeccionarlo, hay que quizá facilitar algunos de los requisitos, pero digamos, la ilegalidad en el comercio ambulatorio es una cosa, la informalidad en el comercio ambulatorio es una cosa, pero la informalidad en la actividad minera tiene serísimas consecuencias, ¿no? Entonces, es depredación del medio ambiente y solo para citar un ejemplo, tú te has referido a la problemática más extensa de la minería ilegal. En Madre de Dios se han depredado 2 millones de hectáreas de bosques. El 60% de la población adulta de Madre de Dios, según estudios del Carnegie Endowment, tienen niveles de mercurio por encima de los máximos permisibles, producto de la disposición de este producto ilícito sumamente tóxico. Entonces, uno no puede tratar la minería como si fuera el comercio ambulatorio. Hay requisitos que se tienen que cumplir para la disposición de relaves y demás. Entonces, yo creo que los peruanos hemos demostrado en el pasado que cuando aunamos esfuerzos y trabajamos inteligentemente, podemos superar los más graves desafíos. Y yo creo que este es el momento para tomar conciencia de la amenaza y que juntos podamos combatir esta situación y construir el país que todos queremos. Como usted dice que el incidente de Mávila sirva como un parteaguas para que el laxismo que ha prevalecido hasta ahora cese y haya una solución integral a este problema. Muchas gracias, señor Pablo de la Flor. Gracias. Nosotros